Muy buen día, hermosa familia. ¿Cómo están? Bendecida semana, bendecido día. Comenzamos una nueva semana y seguimos. La semana pasada estuvimos viendo la serie Primeramente, pero esta semana vamos a continuar con una segunda parte titulada Primeramente el reino. ¿Por qué? La palabra de Dios vimos que dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vimos y entendimos que para buscar el reino de Dios no se trata simplemente de decirlo o de saber de memoria el versículo, sino que requiere que tomemos decisiones en donde Dios siempre sea la única opción. Yo creo que tenés que anotarte ahí si tenés alguna agenda, si tenés algún cuaderno o alguna pizarra en donde anotas cosas, tenés que anotar: Dios tiene que ser la única opción. Quien busca a Dios primeramente no lo dice, lo vive. Quien reconoce a Dios como primera, como única opción, no es algo que se dice de la boca para afuera, sino que es algo que se vive. Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Por qué es tan importante que se manifieste en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante buscarlo? ¿Para qué? El reino de Dios es una realidad, una verdad en tiempo presente. Es una verdad para mí hoy. Y se puede ver en cualquier área de nuestra vida en donde reconozcamos el dominio, la autoridad de Dios. Cada vez que un hombre o una mujer deja que Dios reine en su vida, entonces se manifiesta el reino de Dios. El reino de Dios está en el mundo invisible, pero tiene efecto, tiene impacto en el visible. O sea que el reino de Dios no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero tiene un impacto en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de Jesús. Cuando el reino de Dios se manifestaba, por ejemplo, una de las manifestaciones era la sanidad o la liberación en las personas. Entonces debemos entender que el reino de Dios no se trata de mística o de algo lejano o inaccesible. Muchas veces pensamos que el reino de Dios es algo, en el cielo, o que vamos a ir cuando nos morimos. El reino de Dios es algo lo cual nosotros, pecadores terrenales, no podemos acceder, y eso es mentira. La verdad es que, por ejemplo, cuando Jesús le dice a los discípulos, porque los discípulos le preguntan a Jesús que les enseñe a orar. Y cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, Jesús le dice: cuando estén orando, ustedes digan: venga tu reino. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? En donde dice: venga tu reino. El reino de Dios tiene que tener un impacto en tu aquí y en tu ahora. El reino de Dios debe impactar tu vida y la de todo tu entorno. ¿Cómo lo podemos entender? Jesús caminaba y los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, los leprosos eran sanados, los muertos resucitaban. Nunca se trató de simple conocimiento, sino que el reino de Dios se vive y se experimenta. Y Dios quiere que comiences a vivir y a experimentar su reino todos los días. El reino de Dios hace que donde las tinieblas están avanzando, comiencen a retroceder. Sabemos y entendemos que el enemigo lo único que hace es matar, robar y destruir. El reino de Dios le pone fin a eso, le pone fin a la muerte, a la pérdida, a la destrucción, y desata vida abundante como solamente Cristo la puede dar. En el día de hoy, quiero que puedas comprender que el reino de Dios se trata de dejar las reglas de este mundo para comenzar a vivir con las reglas del reino de Dios. En este mundo vos tenés limitaciones, en su reino no. En este mundo vos no podés, en su reino sí. En este mundo es imposible, pero en su reino es posible. En este mundo estás perdiendo, en su reino estás ganando. Y nosotros nacimos
viviendo las reglas de este mundo, conociendo, experimentando. Y por eso, como nosotros nacimos, nos criamos y nos formamos con las reglas de este mundo, están tan arraigadas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y hasta de sentir. Escuchad bien lo que dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 2:11, el apóstol dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que Pedro dice es: un extranjero, un peregrino, es aquel que vive en un lugar sin ciudadanía y va de paso por él, porque está lejos de su verdadera patria. Y Pedro dice: tenemos que vivir como extranjeros, tenemos que vivir como que estamos de paso. Nuestra ciudadanía, nuestra identidad, nuestra verdadera patria no está acá, está lejos, está en el reino de Dios. Y hoy yo quiero que comprendas eso. Naciste, fuiste formado por Dios en su reino. Tu espíritu de vida, el que Dios sopló sobre ti, no pertenece a las reglas de este mundo. Entonces, en esta semana vamos a comenzar a conocer ese reino que pertenecemos. Y quiero que oremos juntos de esta manera en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por el comienzo de esta semana, pero hoy, papá, declaro que una verdad me es revelada a mi vida. Decir ahí donde estás: una verdad es revelada a mi vida. Yo quiero decir a Dios: yo quiero que tu reino venga a mi vida. Decirle: no quiero vivir más bajo las leyes y las reglas de este mundo. Decirle dónde estás: no quiero vivir más bajo las leyes y las reglas de este mundo. No quiero que las leyes y las reglas de este mundo sigan impactando mi vida, sigan dominando mis emociones, mis decisiones, mi familia. No, yo quiero que le digas esta mañana: renuncio a este mundo y reconozco, recibo y quiero tu reino. Gracias, papá. Amén y amén. Este es el primer paso. Lo primero que en este día tenés que, en tu momento de adoración, en tu momento de oración, repetirle y decirle: papá, yo renuncio a este mundo, yo quiero tu reino. Reconozco que tú tienes un reino y yo quiero ese en mi vida. Todavía no lo conozco en plenitud y todavía no lo entiendo mucho, pero yo sé que si es tu reino y que si tú ahí me formaste, que si tú ahí soplaste vida sobre mí, entonces yo quiero ese reino. Basta, este reino de pérdida, este reino de muerte, no lo quiero de derrota, no lo quiero más. Yo quiero caminar, vivir mi vida en tu reino. Quiero ser, como dijo el apóstol Pedro, quiero ser ese extranjero, esa peregrina en este tiempo, sabiendo que mi identidad es en tu reino. Así que durante todo este día, decile a Dios eso, que sea tu clamor, que sea tu oración. En esta semana vamos a seguir avanzando y vamos a abrazar, vamos a lograr poderosas manifestaciones del reino de Dios en nuestras vidas.